Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a compartir el devocional de hoy, día martes 13 de octubre. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Vamos a leer el comentario que aparece para el día de hoy. Dice así: Él llevó nuestras cargas. No es inusual que las facturas de servicio público sean sorprendentemente altas, pero Kieran Healy, de Carolina del Norte, en Estados Unidos, recibió una cuenta de agua que te haría detener el corazón. Debía $100 millones. Seguro de que no había usado tanta agua el mes anterior, en chiste, preguntó si podía pagar la deuda en cuotas. Deber $100 millones sería un peso terrible, pero esa suma empalidece en comparación con la carga real e inmensurable que el pecado hace que llevemos. Intentar soportar esa carga y las consecuencias de nuestros pecados nos deja agotados y cargados de culpa y vergüenza. En realidad somos incapaces de llevar encima semejante peso. Pero la idea nunca fue que lo hiciéramos. Como les recordó Pedro a los creyentes, solo Jesús, el impecable Hijo de Dios, podía cargar el enorme peso de nuestro pecado. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuisteis sanados. Al morir en la cruz, cargó sobre sí todas nuestras maldades y nos ofreció el perdón. Como Él lo hizo, nosotros no tenemos que sufrir el castigo que merecemos. En lugar de vivir con temor y culpa, la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, podemos disfrutar de una nueva vida de amor y libertad. Jesús llevó la carga de nuestro pecado para bendecirnos con la vida eterna. Qué satisfacción, ¿no? Qué respiro cuando uno está llevando una carga muy pesada y de repente llega alguien que te ayuda y la lleva por ti, ¿no? Es un alivio. Y esa es una forma bastante simple de entender lo que significa la obra de Cristo para nosotros. Y en este caso, cuando hablamos de carga, estamos hablando de nuestro pecado, de nuestro pasado, de los malos hábitos y formas de pensar que van reñidas con los principios de Dios y que todos arrastramos, ¿no?, como parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces justamente la obra de Cristo, como lo describe este pasaje, dice, no, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, ¿no?, lo cual recibiste de vuestros padres. ¿Y cómo fue comprado esto, ¿no? ¿Cómo es que se logró esto, que fuimos rescatados? Se dio un pago. El pago fue la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación. Y entonces, después que realice esta obra, ¿no?, y que Cristo, después de morir y de ser resucitado de los muertos, ¿no?, y luego subir, ascender a los cielos, para que nuestra fe y esperanza sea en Dios, entonces, gracias a la obra de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, nuestras vidas son purificadas cada día. ¿Para qué? Para poder reflejar el amor de Dios hacia los demás. Y también entendiendo que todo ese proceso es nuestro renacimiento, ¿no?, ese nacer de nuevo, ¿no?, que se da en cada uno, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
la palabra de Dios es la que obra en nosotros y que va puliendo nuestros corazones para poder ser conforme a la voluntad de Dios. Nosotros los creyentes, entonces, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados. A partir de allí, no significa que nos volvemos perfectos si no pecamos. Sí, probablemente pecamos, sí, y lo hacemos porque seguimos siendo débiles todavía. Todavía seguimos luchando con el pecado, con las tentaciones, con lo que el mundo nos ofrece. Y en ese lapso vamos siendo purificados, pulidos. Ese es el proceso de santificación. Y en ese proceso, cuando pecamos, ya no es que ese pecado nos condena a la muerte eterna, no. El pecado que cometemos lo que hace más bien es afectar nuestra relación con Dios. Entonces, pero como Dios nos conoce y sabe que somos seres humanos falibles, desobedientes, inestables, entonces Él sigue haciendo su obra a través de su palabra y su Espíritu Santo para seguir purificándonos, para no volver atrás, para no volver a repetir los pecados de antes, ¿no? Para no volver a caer, volver a tropezar en la misma piedra, ¿no? Sino más bien el poder superar estas etapas, madurar y aprender a utilizar los recursos que Dios nos da para poder superar estas cosas, ¿no? Entonces, porque Dios nos da los recursos necesarios, principalmente dos que menciona este pasaje, su palabra y el Espíritu Santo. Entonces, son dos elementos que están a tu alcance y el mío. La pregunta es cuántas veces nosotros le pedimos al Señor que su Espíritu Santo siga tomando control nuestro, obrando en nosotros. ¿Cuántas veces se lo pedimos? Lo necesitamos día a día. La llenura del Espíritu, el control del Espíritu en nuestra vida tiene que ser algo que debe pasar cada día y se lo tengo que pedir al Señor para que Él controle mi vida y siga produciendo en mí el fruto, ¿no? Principalmente su amor hacia los demás y hacia Él mismo. Pero además está su palabra. Su palabra es la que va puliendo en mí, la que va refinando mi mente, mi corazón, y necesito su palabra para seguir creciendo cada día, para seguir entendiendo más de lo que Él quiere para mí, para seguir conociendo su corazón, su sentir sobre lo que desea para mi vida. Entonces necesito dejar que su palabra siga haciendo esa obra terapéutica y de limpieza en mí. Y tengo que, para eso, abrirla, leerla, hacer mi devocional, estudiar la palabra. Eso es lo que Dios desea que hagamos. Ahora, si te das cuenta, son dos cosas muy sencillas. Pedir la intervención del Espíritu Santo para que nos llene cada día y dejar que su palabra obre en nosotros, leyendo, haciendo nuestros devocionales, estudiando su palabra. Entonces, si hacemos esto, entonces Dios va a hacer su obra también por su cuenta. Vamos a orar, hermano. Padre bendito Señor, ponemos en tus manos lo que hemos compartido. Gracias, Señor, por tu amor tan grande y tu fidelidad. Y nos ponemos ante ti, Señor, porque queremos ser hijos tuyos, Señor, que podamos continuar en este camino de purificación, de santificación, y que puedas, Señor, limpiar nuestra mente y nuestro corazón para cumplir tus propósitos, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a dejar que tu Espíritu Santo tome control de nosotros cada día y que tu palabra siga purificándonos, que siga, Señor, tratando con nosotros para poder, Señor, limpiar nuestra mente, nuestro corazón y hacerlos crecer conforme tu corazón, Padre. Ponemos en tus manos, guarda nuestras familias, guarda nuestra salud, guarda, Señor, provee para nuestras mesas. Y también queremos pedirte, Señor, que tú estés obrando, Padre, en este tiempo, en especial que permitas que no haya inconvenientes mayores y que puedan realizarse las elecciones sin ningún inconveniente, y aún los días posteriores a las elecciones, cuando se vayan dando los resultados, Señor, que pueda haber total orden, control, Señor, de parte del gobierno, y que, Padre, cualquier fuerza que quiera perturbar, Señor, la paz sea totalmente, Señor, limitada. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y nos estamos viendo mañana en el devocional, también en la mañana.